participación de todos los presentes. Póngase a orar y diga una palabra que le esté dando el Espíritu de Dios y sepa que usted está en la congregación. Señor, alzamos nuestra voz para declarar tu autoridad, tu unción, tu presencia sobre la casa. Eres el Padre de todos, sobre todos. Y tú llevas a cabo operaciones. Son operaciones, actividades divinas. Estás en medio de nosotros, tu pueblo. Hay gran actividad, dinámicas en el Espíritu Santo. Hay gozo, hay paz, hay justicia, hay vida eterna en el Señor. Y Señor, tú atiendes, tú suministras, tú provees, tú suples, tú haces milagros creativos, sanidades diversas, poderosos hechos. Te glorificamos de antemano, te damos las gracias porque tú eres el hacedor, y mientras es expuesta tu palabra, la unción hace poderosamente maravillas, pudriendo todo yugo, toda ligadura, pulverizándola, renovando la palabra nuestro entendimiento, lavándonos la palabra de Dios nuestras mentes. Gracias. Gracias por el alimento sólido para cada uno de tus hijos. Estamos en la mesa participando del pan de los hijos, de la carne de los hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por siempre. Abramos las Escrituras en el libro Génesis, en el capítulo 1. Adelántense más, a la altura del púlpito, por favor. Génesis capítulo 1. Verso 26. Dice el texto bíblico: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo, y los bendijo. ¿Cómo? Con estas palabras. ¿Quién? Dios. A las palabras de Dios se les llama bendición. A las palabras de Dios. Y cuando leemos que Dios dijo, o la acción diciendo, es la palabra que sale de su boca. La está dando. Él usa su palabra para crear, usa su palabra para establecer, usa su palabra para otorgar. La bendición les fue otorgada legalmente a Adán. Dice que hombre y mujer los creó. Más adelante veremos a Eva con Adán. Mis hermanos van a ayudarme en esta exposición. José Nieves va a representar a Adán.
Isaac va a representar a Noé. Y estoy esperando que venga mi otro participante. Aquí va a estar Abraham. El común denominador entre estas tres figuras y personajes en el texto bíblico fue que a cada uno Dios los bendijo. A cada uno los bendijo. En el orden histórico, Adán fue el primero en la especie humana en ser bendecido. El primero en la especie humana, en la raza humana, en ser bendecido. Entonces, Adán lo primero que escuchó de Dios, su creador, por voz audible, por voz declarada, donde ya él está prestando atención, él está literalmente escuchando, es la bendición. Es muy importante esta introducción, porque el mismo Dios que habló al primer hombre la bendición, lo encontraremos hablándole a Noé la bendición. Él es el Dios de la bendición. Está usando su palabra para otorgar la bendición. La bendición otorgada es para llenar al hombre de lo que él como persona y casa y toda su descendencia, para llenar al hombre de lo que él puede llegar a ser, de lo que él puede hacer y de lo que él puede tener. Eso es ser bendito. Bendito para llegar a ser, bendito para hacer de obras y bendito para tener dominio. Para tener dominio sobre se requiere la bendición. No se requiere solo ser persona. Se requiere la bendición. Entonces, en el orden de la presentación de estos tres, ¿qué es lo que vamos a mirar? Hermano Anakin, ayúdame aquí, por favor, para estar completos. Gracias por tu participación. Tráete una silla, sí. Anakin va a ser Abraham. Aquí tenemos pues el cuadro completo. ¿Qué vamos a mirar? A tres administradores de la bendición. Pero ese término administrador es la responsabilidad del ejercicio. ¿Y todo ejercicio de qué? Conlleva estar puesto en un lugar, puesto allí. La conciencia de que Adán fue puesto en el jardín para ampliar su extensión de esa belleza del lugar. Llévala más allá de donde tú estás. Conciencia, diga conmigo, conciencia, entendimiento, sabiduría. Ellos recibieron la bendición. Entonces, lo que sigue en este asunto de ser benditos o ser bendecidos por Dios es cómo les fue a cada uno en su vida, en su época, con los suyos. La Escritura nos va a dar información de cada uno. Queremos saber acerca de su familia, esposa e hijos. Queremos saber dónde ellos estaban laborando o trabajando o administrando puestos allí. Bueno, comenzamos con Adán. Dice el texto en el verso 28 que los bendijo. ¿Quién? Dios. Con estas palabras: reprodúzcanse,
multiplíquense y llenen la tierra o henchid la tierra, domínenla. Para cada palabra ustedes pueden declarar, Dios me dijo, Dios me dijo. Eso es lo original y nadie puede declarar como viejas las palabras de Dios. No, 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 no. Dios es eterno. Nadie puede declarar como expiradas las palabras de Dios, ya sin vigencia. No, nunca, nunca. Cuando Dios dijo, Dios mantiene su palabra. Él es el eterno y para nosotros entender eso significa el ayer, hoy y mañana. Entonces, para cada verdad, porque son verdades, reprodúcete, multiplícate, llena la tierra, es una verdad propia. Verdad propia. A partir de la bendición, el hombre puede declarar con toda normalidad: soy bendición, eres bendito, yo me dedico a esto. Vean, la palabra de Dios me permite administrarme. A partir de la bendición, Adán está usando sus facultades. El texto dice, ahora vayamos al capítulo 2, en el verso 7, Génesis 2, 7, dice, en otra versión, vamos a mirar otra versión para referirnos a las facultades. Dice en esa versión, se convirtió en un ser viviente, pero hay otra que dice en un alma viviente. El alma es su voluntad, sus emociones, su mente. Miren, cuando ya el ser es viviente, quiere decir que Él existe. Él siente, Él sabe, Él percibe, Él se vale por sí mismo y Él funciona. Es un alma que le permite contacto con lo exterior. Es un ser que percibe las cosas naturales, temporales, espirituales y eternas. Pues ahí está mi personaje, Adán. Todo muy bien. Bueno, después de que Adán recibió la bendición, entramos al capítulo 2 y vemos que Dios hizo una declaración en el verso 15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Recibir esas palabras para Adán no era algo extraño. Él puede hacer eso. Eso es lo que la bendición significa. Cuando Dios te dice, eres bendito, lo que Él te anuncie o declare, un mandato, un precepto, una sabiduría, lo que Él te indique o te instruya es porque puedes. Sí, Adán, sí puedes cuidar. Sí, Adán, sí puedes cultivar. Adán, eso es lo tuyo. Estás capacitado, facultado, permitido, licenciado para hacer eso allí. Todo eso está en el entendimiento de Adán. Dios es fiel a su palabra. Nunca Él habla algo ajeno a nosotros como si nos estuviera jugando una broma. Entonces Adán puede cultivar y lo debe hacer. Adán puede cuidar y lo debe hacer, porque el carácter de la voz de Dios es que es un mandato. Un mandato te sujeta a la autoridad superior.
Es tu asignación hacer eso. Enseguida, pues, viene la presentación de Eva. Y dice el texto en el verso 23, Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer. En el momento de esta narrativa, de ese texto, notamos que el administrador, el que tiene la bendición recibida, ya está generando discursos. Presten atención a lo que sale de la boca del primer hombre, porque ahí están los detalles, los finos detalles. ¿Cómo le llamaste a la persona que Dios te presentó y tú la tomaste? Entonces Adán debe decir, mujer, mi mujer. Bueno, ya está en funciones ese administrador. Eso es lo que queremos sentir. Queremos sentir nuestra vida, nuestra humanidad y a la vez nuestra llenura, porque estamos en posesión de la palabra que Dios nos dijo. Ahí está. Dejen que Adán fluya. Bueno, pues entramos al capítulo 3 y sucede que el verso 1 dice, la serpiente era el animal más astuto. Astucia allí es la parte más elevada de la voz, la parte más elevada de la voz en la forma y expresión de cómo articuló el mensaje, es algo preparado. Entonces, dice que la voz de la serpiente, dice el texto, así que le dijo a la mujer, la varona, pero ya es mujer ¿de quién? Es mujer de Adán. Adán la llamó carne de su carne y hueso de sus huesos. Adán fue el que dijo, somos una sola carne. Bueno, la lectura entre el diálogo de Eva y la voz de la serpiente es amplia. Finalmente vamos al verso 6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. En ese momento, en el escenario del sitio, Adán está allí. Recuerden eso, Adán allí está. Eva está actuando según lo que ella imaginó, todo producto de la conversación. La conversación con la voz astuta de la serpiente le hizo imaginar a Eva que la sabiduría está todavía al alcance, que no la tiene, que debe alcanzarla, fue puesta en un fruto, en un árbol. Una falsa sabiduría. ¿Notaron eso? Entró la tercera voz, la voz que es de la serpiente, muy contraria, totalmente opuesta a la voz de la bendición. Noten eso. Entonces, dice el texto que tomó entonces uno de sus frutos y lo comió ella y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. No estamos trayendo a la compañera, a Eva, no, el tratamiento está, o el enfoque está sobre Adán. De pronto sintieron vergüenza, estaban desnudos, se dieron cuenta, se les abrieron los ojos a los dos. Y viene la voz, fue audible la voz
de Dios. Y vamos al momento con la confrontación, de la confrontación. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Queremos saber en esta exposición cómo administró la bendición otorgada este primer hombre. Número 1, puntos sensibles para que usted los escriba. Adán nunca le llamó bendita a Eva, nunca. Y eran una sola carne. Le llamó carne de su carne, le llamó hueso de sus huesos, le llamó mujer, le llamó la mujer, pero nunca le llamó bendita. Una incidencia en la administración de la bendición es lo que sale de tu boca, lo que dices, las palabras que usas. Y este varón es un mal ejemplo, es un mal tipo, porque a su propia mujer nunca la llamó bendición, nunca la llamó bendita, ni viceversa. Y cuando fue confrontado por Dios, este hombre dijo: la mujer que tú me diste por, y nunca la llamó bendición, sino por compañera. ¿Qué quiere decir el verso 12? Quiere decir que Adán, el primer hombre, a partir de que fue puesto en funciones como administrador y mayordomo y señor del huerto y de todo lo creado a su disposición, él se quedó, se obsesionó, se aglutinó. Y voy a hacer uso de un lenguaje descriptivo para mencionar el punto objetivamente. Lo que estamos viendo en Adán, cuando le respondió así con esas palabras a Dios, es que Adán solo estuvo pensando en su mujer. Solo estuvo pensando en su mujer. No más estuvo pensando en su mujer. No pensaba en la bendición. No meditaba en la bendición. No ejercía los poderes de la bendición, las facultades de la bendición. Y ese es el prototipo de todo varón hoy en día que me escucha, que si se le pone a una mujer, se hará como Adán. Son de esos casos, y no son especiales, son muy comunes, que poniéndoles a una mujer se vuelven como Adán. Y dejan de ver lo principal. La mujer no fue primero. Fue el trabajo y la obra y la tarea para Adán. Pero el alma de Adán es lo que lo hace primer respondiente, lo que lo vuelve el responsable y lo que lo hace ser ya como persona. Es un mal tipo, es un mal ejemplo, es un mal caso. Entonces ahí es cuando nace lo que es la decepción. Decepcionante esto. Adán le dijo a Dios: la mujer que me diste por compañera. Adán, pero es que el asunto eres tú. Tú te enfocaste en tu mujer, pensabas en tu mujer, le diste todas las libertades a tu mujer era el todo para ti, y
Tu mente se obsesionó con la mujer. Querías sentir tu carne, vas al cuerpo de la mujer. Querías sentir tu alma, vas al alma de la mujer. Querías sentir satisfacción, es el disfrute con tu mujer. Pero dejaste de administrar lo que yo te di. Ahora pasamos con Noé. Génesis capítulo 9, verso 1. Dios bendijo a Noé. Punto. Queda establecido y verificado que el mismo Dios que bendijo a Adán, bendijo a Noé. Ahora Noé y sus hijos ya están fuera del arca. Ya el diluvio ocurrió, ya pasó el tiempo de descenso de las aguas, quedaron al descubierto los montes, comenzó otra vez a florecer la tierra, etc. Ahora Noé está allí. No hay rastro de vida de ser humano anterior a Noé. Todos fueron anegados en agua, toda la vida. Ahora solo Noé y sus hijos y su casa son las únicas personas vivas en toda la tierra. ¿Qué hizo Dios? Lo primero que hace. ¿Qué es lo primero que hace? Bendecir. Si de esta generación, la de Adán, hacia la generación de Noé, ven el mensaje que no se propagó, ¿cuál fue? El de la bendición. Dios va a bendecir ahora a esta casa. Y dice el texto, Dios bendijo a Noé. Recuerden que la bendición de Dios son las palabras de Dios. Y toda bendición está en lo procedente de la boca. Tiene que salir de la boca. No son manoteos, no son usar cosas materiales. Siempre la bendición auténtica sale de la boca. Entonces dice Dios, yo soy el que va a bendecir y yo soy el que voy a decir. Y voy a escoger o voy a bendecir de ellos al padre y a los hijos. Y les dijo, reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. El temor y el miedo a ustedes estarán en todo animal de la tierra, en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Quedan en las manos de ustedes, etc. Ahora vamos al verso 18. El mismo caso y el mismo planteamiento. ¿Cómo administró la bendición? Pero ya notaron algo en la narrativa bíblica. Cuando añadimos un siguiente caso, cuando acumulamos ya dos historias, se amplía el panorama al contemplar los elementos entre uno y otro. Por ejemplo, en el caso de Adán, ¿dónde está el énfasis? En su mujer. ¿Por qué? Si tenía un huerto, si tenía a su Dios creador por su presencia y su voz que venía, si tenía la bendición, pero es que el alma, eso está en nosotros, hacia donde el alma se inclina, lo que absorbe, lo que sature el interior, esa va a ser nuestra obsesión. El alma de este hombre se obsesionó con su mujer, se dedicó a ella, le dio todas las libertades y finalmente le reclamó a Dios, tú me la diste. ¿No es cierto eso? Dios se la presentó, Él la tomó. En el texto hebreo indica que Dios se la presentó como si fuera una pasarela y Él la tomó.
Nunca la idea es que Dios decidió por Adán de que ella sea su mujer. No. Por eso se hacen las falsas doctrinas. Dios decide quién va a ser tu mujer. Eso es falso. Desde el primer hombre, Dios mostró su postura respecto a el libre albedrío, la libre elección, porque el hombre ya va a usar sus facultades. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar cuál fue el énfasis en Noé. ¿Qué dice el texto? Sus hijos. El énfasis en Noé, dice el verso 1, sus hijos. Noé y sus hijos. Noé y sus hijos. Y son hijos tan hermosos y tan bellos que los sentimos en el alma, los tenemos y crecen y como que vamos viendo lo que realmente son, ¿verdad? Con pañales y con biberón son hermosísimos, pero cuando crecen, lo que realmente es el alma de ellos, al principio nos gusta su cuerpecito, pero después el alma, estamos viendo que ya son ellos por sí mismos. Entonces dice el texto, los hijos de Noé, verso 18, que salieron del arca fueron Sem, Cam, que es el padre de Canaán, y Jafet. Estos tres son los hijos de Noé. Con ellos se pobló toda la tierra. Después, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. La última vez que dos seres humanos habían visto la desnudez ajena, habían sido Adán y Eva y sintieron vergüenza. Pero fue la desnudez entre esposos, pero ahora es en un caso de la desnudez del padre. ¿Qué está pasando allí? Veamos. Noé es el administrador de la bendición declarada y otorgada por Dios. Noé, ¿qué te está sucediendo? ¿Por qué ahora eres el Noé borracho, embriagado, que ya no siente los golpes, los moretones, las caídas, está inconsciente, ya no sabe si está vestido, desnudo, ya no sabe nada de su estado y situación física? ¿Qué pasó allí, hermanos? Vean que el caso entre Adán y Noé tiene sus diferencias. Con Adán fue su mujer, con Noé fueron sus hijos. Un hijo lo tocó, literalmente indica el texto hebreo. Lo vio y lo tocó o lo manoseó al padre. El padre estaba borracho, no sabía lo que estaba sucediendo en ese momento y es un hombre a quien Dios bendijo. Otro mal ejemplo. Pero ¿qué sucedió? O sea, ampliemos el momento. Que Noé, al ser un excelente trabajador de la tierra, al ser alguien productivo, al entender muy bien que tienen que depender del campo, de la lluvia, que tienen que comenzar a moverse conforme a las estaciones y a los temporales de lluvia y cuántas veces se puede cosechar en el año. Noé fue más allá. Qué interesante es que cuando de su trabajo, del trabajo del hombre, el hombre hace
su escape. Hace como un más allá para que eso le traiga un placer que él acaba de descubrir, que afecte sus neuronas, su estado consciente y quede ido. Entonces allí fue él visto, su desnudez fue vista. ¿Quién lo vio? Uno de sus hijos. Otro mal ejemplo. Ahora vamos con Abraham, Génesis capítulo 14. ¿Qué es la embriaguez respecto al caso de Noé? Bueno, allí hay un deseo desenfrenado, hay una lujuria, etcétera. En el caso de Abraham, Génesis capítulo 14, verso 17, dice: cuando volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así. Pausa. Aquí está Abraham, acaba de vencer a varios reyes de Mesopotamia, acaba de recuperar a Lot y toda su familia con sus bienes y acaba de hacerse de todo el botín de los reyes perdedores. Uno de los reyes que en otras batallas había perdido era el de Sodoma. Es un perdedor, él es un derrotado. Sale a su encuentro un hombre desconocido. Nadie sabe quién es ni de dónde viene. Nadie sabe dónde está su reino, pero se le ve su superioridad. Melquisedec. Hay quienes lo pronuncian Melec-Sedec, Melquisedec. Hay 4 atributos de ese hombre. Número 1, su superioridad, su reino, su paz y su justicia. Su reino, su paz, su justicia, su superioridad o su grandeza de ser lo que es o quién es. Hermanos, y lo primero que tocó a Abraham es recibió la bendición. Y la bendición dice: bendito seas. Ahora, en el momento que usted, llámese Samuel, llámese Isaías, llámese Paul, don Jorge, que usted oye que lo están llamando bendito, ¿qué responde? ¿Cómo reacciona? Le están hablando a usted, le están diciendo bendito seas. Oiga, ante tales frases, lo que no debemos sentir es ignorancia. Nos están diciendo el mismo Dios que bendijo a Adán y bendijo a Noé y bendijo a Abraham, nos hace igualmente responsables de ser administradores de la bendición. Somos responsables de la bendición porque ya fue otorgada. Dios no se guarda palabras para ti. Cuando Él quiere decírtelas, te las dice y te las manda a decir. Esa es una palabra rema que el Señor está diciendo en este momento. No creas que Dios está guardando palabras o las anda buscando o no las encuentra o quiere recordar dónde las puso o que se le caen de la boca. No, Dios es tan fiel en su administración que
en cuanto se pone una palabra en su boca, la suelta. Ya la tomó su espíritu, la suelta su boca. El verbo. Entonces, le están llamando bendito a Abraham. Pero Abraham ya sabe que sus antepasados también fueron benditos, pero fueron unos reprobados. Reprobados. No son un ejemplo para administrar la bendición. Se les dieron las lecciones, se les dio el poder, se les dio la autoridad, se les permitió enseñorear, tener dominio, se les otorgaron facultades, se les dio un campo de acción, un Edén, se les dio una tierra disponible. Y mira, uno se embelezó. Adán se embelezó. Denle una mujer a este hombre y ya lo tronaron literalmente. Y al otro denle un trabajo y ya lo tronaron literalmente, porque el alma, eso que tienes. Pero es que no es pensar que el único caso es plantar una viña y sacar vino para emborracharse. No, puedes estar ordeñando una vaca y haciendo quesos, o puedes estar haciendo panes, o lo que sea. Los ejemplos clásicos que ponía el obispo Saúl. Ahora tenemos una actividad intelectual, las hemos clasificado como primaria, secundaria, terciaria, de extracción, de fabricación o de comercialización. Punto. Bueno, pero nuestra administración siempre está revisada, porque la bendición te da la facultad en 3 órdenes: llegar a ser, a hacer y tener. Bueno, dice el texto: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que bendijo a los señores Adán y Noé. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos, y aquí viene una revelación con una luz brillante. Cuando el texto dice puso en tus manos, noten la época. Ya estamos de Adán a Abraham 21 generaciones. Voy a hacer aquí un paréntesis. En el tiempo cuando Dios declaró la bendición sobre Adán y Noé, les hablaba todavía de animales, peces, aves, tierra. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Sí. ¿Verdad que les dijo: dominen la tierra, multiplíquenla, háganla fructífera, ustedes llenen sus bodegas, vivan de eso, todo esto será para comer? Sí. 21 generaciones después, casi 2000 años, llegamos a la época de este gran varón, Abraham, y Dios ya no menciona en la bendición animales, peces, aves, reptiles, tierra, porque en la época de Abraham usa otro término, usa por primera vez, usa el término Enemigos. Quiero que se den cuenta de ello. En el primer ejemplo se menciona la voz de la serpiente, serpiente animal. 21 generaciones después ya son personalidades, son personas, es gente en la categoría de enemigos. Ya no son aves, peces, ya no son reptiles,
Ya no son todo lo que se arrastra, ya no son grillos o gusanos, son enemigos. ¿Qué pasó allí? ¿Lo puedes ver eso? Precisamente los descendientes de estos fueron los que dieron la incubación de la maldad, fueron los que trajeron la simiente enemiga. Los hijos de Adán, Caín mató a Abel. Los hijos de Noé, uno vio la desnudez del padre. ¿Por qué? ¿Dónde pasa todo eso? En el corazón. Dijo Jesús, del corazón salen y comienza a hablar todas las obras de la carne y las intenciones perversas y bajas del corazón. Bueno, pero ahora viene el tercero. ¿Qué va a pasar con Abraham? Bueno, ya ahora el asunto es, Abraham, estás en una tierra y ya no dice llena de ratas, grillos, serpientes, culebras, ya está poblada de reinos, y los reinos se pueden clasificar en ciudades con un rey o regiones con un rey. Abraham, ahora tienes enemigos. Y Abraham fue cuando recapacitó y se dio cuenta de que la bendición le había dado la victoria. Ahora, ¿qué le dio Adán como administrador de la bendición al que lo bendijo? ¿Qué le dio Adán? Adán, ¿qué le diste al Creador, al que te bendijo? ¿Qué le ofreciste? ¿Qué le diste? ¿Qué le entregaste? Y la respuesta es nada. Vámonos con este otro, Noé. Dios te bendijo a ti y a tus hijos. ¿Qué le diste, qué le ofreciste o qué le entregaste al que te bendijo? Nada. Algo está pasando con nosotros. Vamos a nuestro tercero, Abraham. Abraham, ¿qué le diste, qué le ofreciste, qué le levantaste como ofrenda, qué le trajiste a título personal al que te bendijo? Y el texto dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es el momento para comprender los diezmos. Desde Adán hasta Abraham. Adán, ¿qué le diste al que te bendijo? Nada. Noé, ¿qué le diste al que te bendijo? Nada. Abraham, ¿qué le diste al que te bendijo? Los diezmos de todo. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, di conmigo, ya le entendí. Ya le entendí. Demasiado tarde, ya estás muerto. Ya le entendí. Ya le entendí. Demasiado tarde, no los pusieron a los dos como ejemplo, pero a este tercero lo pusieron como padre de la fe. Padre de la fe. Que hoy todos hayamos recibido entendimiento. ¿Qué le diste a Abraham al que te bendijo? Le di los diezmos de todo el botín de la guerra. No sufrí ninguna baja de mis 318
jóvenes de 20 años para arriba que yo armé, que son de mi casa. Recuperé a Lot y a todas las familias que eran numerosas y las posesiones. Y ahora presento a ese superior. ¿Cuáles son las 4 características de Melquisedec? Es grande, es superior, es rey de justicia, rey de paz y tiene su reino. Hermanos, por fin hay un ejemplo a seguir. Este hombre sí es ejemplo. Ejemplo. ¿Qué le dio a Abraham? Y Abraham, entonces, como fue un hombre llamado a salir de su tierra, Ur de los Caldeos, de una casa de ídolos, y comenzó a recorrer la tierra, toda la tierra, un recorrido que paso a paso él iba levantando altares y él comenzó a ser prosperado en todo y en primer lugar llegó a ser padre, Amén. Vean esa parte. ¿Qué hizo el Creador? ¿Qué hizo el Creador? Bueno, los cielos y la tierra. ¿Y cómo se presentó el Dios superior? En aquel entonces, la gente creía que el Dios, entre más elevado sea, entre más alto sea, no solo en tamaño, sino también en posición, es más poderoso. Pues dice allí el Dios altísimo. Aleluya. Esas son palabras de aquella época que ellos entendían. El Dios más poderoso por encima de todos los poderosos. El Dios que no tiene quien lo iguale. Él es el Dios altísimo. Bueno, en ese momento Dios hace promoción de que Abraham es un fiel ejemplo de la bendición. Es como Dios diciéndonos, aquí hay un bendito, este sí es un ejemplo a seguir de la fe. Quiere decir que por fin Dios se deleitó en hablar de alguien que le creyó. No lo hizo con Adán, no lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham. Y ahora estamos nosotros. Descendemos de la fe de este varón. Nuestra fe tiene éxito desde su origen. Es un caso exitoso. No es una decepción, no es un fracaso, es un caso exitoso. Amén. Qué importante es esta exposición. Hoy es 1 de febrero. Hay quienes tienen la idea de que cada enero, cada primera semana se debe hablar de las primicias o los diezmos y las ofrendas. Yo estuve atento a la dirección que da el Espíritu de Dios y fue hasta hoy, 1 de febrero, hablarles no de un personaje aislado, sino de una palabra que Dios dio al principio. Y nos encontramos con hombres que prefirieron otra cosa. En otras palabras, salieron con la suya. Adán y su mujer, Adán y sus hijos, son hombres que hay muchos hombres como ellos. Ellos por sus hijos harían muchas cosas y ellos siempre, es que es una disposición del alma, así la usan. Pero sabes, el mismo hombre, Noé, maldijo a sus hijos. ¿Ven? Es decir, para que vean
la fragilidad del alma. La misma alma que quiso a sus hijos fue la misma alma que los maldijo. Mira. Pero aquí hay un hombre que no tenía hijos todavía. ¿Y qué hizo Dios? Le cambió el nombre, Abraham, por Abraham. Igualmente a su esposa. Y ahora sí, lo que no hizo Adán, lo hizo Abraham. Adán nunca le llamó bendición a su esposa. Nunca. Nunca. La quería para otras cosas. Bueno, él y su alma y su conciencia. Pero cuando a un hombre se le desvía de la bendición, ya lo echaron a perder. Ya lo echaron a perder. Cuando a un hombre lo desvían de la bendición, ya lo echaron a perder. Por eso el texto en el caso de Abraham dice: Abraham, ya tienes enemigos, cuidado. Ya no hablará el Señor de sapos, culebras, peces, monstruos marinos, aves. Ya hablará de enemigos. Enemigos que quitan la riqueza, enemigos que quitan la familia, enemigos que quieren meterse con tu esposa, enemigos que quieren tomar posesión de tu tierra, enemigos. Entonces Abraham resolvió en ese momento frente a Melquisedec una situación. La bendición puede, y Melquisedec le dice: Él es el Dios que te dio la victoria. La bendición puede contra tus enemigos. Vamos a decirlo: la bendición del Señor es la que me enriquece y no añade tristeza con ella. Mis enemigos quedan desanimados frente a mí por causa de la bendición. Eso es lo que hará desanimarse, desmoralizarse a los enemigos, no por tu nombre, ni tu físico o tu parecido o tu edad o el apellido, sino porque eres un bendito del Señor. Amén. Vamos a examinar con mayor profundidad el verso 20. Diezmar es la 10ª parte de un entero o de un todo o de una totalidad que se sabe cuánto es. Se sabe cuánto hay. Abraham, antes de él repartir o tocar, él tomó, que es hacer la separación primeramente del diezmo, y se lo dio a Melquisedec. Yo le pido al Espíritu de Dios que nos ayude a comprender qué estaba viendo, pensando, percibiendo, qué estaba en Abraham. Porque les digo lo siguiente: no hay antecedente de que alguien lo haya hecho. No hay costumbre en su época de que se haga. No hay tradición ni figura a ser imitada. Lo que Abraham hizo es por primera vez. No lo hicieron Adán ni Noé. Por primera vez. Entonces, eso es muy interesante. Por primera vez, Abraham, ¿qué visualizaste en tus entrañas? ¿Qué había en ti? En lugar de repartir el botín entre sus 318 guerreros, pensó primero en el Dios que le dio la victoria. Listos, los guerreros de su casa no le dieron la victoria. Eso es carácter de fe. Esas son las entrañas de la fe de Abraham. La gente que está conmigo no me da la victoria. El Dios que está conmigo es el que me da la victoria.
¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explico? Y luego, anuncio a todos los reinos de la tierra que me voy a quedar con el 90%. ¿Cómo? El 90%. Pero ¿cómo lo conviertes así nomás? Porque el 10% se lo voy a elevar a ese Dios altísimo, dándoselo a su representante en la tierra, Melquisedec. Es interesante lo que hizo Abraham. Quiere decir que Abraham no conectó el diezmar con un día del año, mes del año o año de una temporada. Abraham lo conectó, su acto, como un acto de administración. Diezmar es un acto de administración para todos los que estudiaron administración o negocios internacionales o gestión empresarial o tengan maestría en finanzas o ingenieros industriales. Diezmar es un acto de administración y esa materia no te la dieron. ¿Ven? No estamos administrando correctamente si no tenemos el buen ejemplo. Y cuando un hombre ya tiene mujer e hijos, él es el responsable de enseñar el gobierno de la casa. Y para esto hay malos ejemplos, muchos malos ejemplos. Después va a venir Moisés y va a decir Moisés, ley de Moisés, pero ya se trata de dos tablas. Ley de Moisés. Y en la ley, y ya comenzamos más a entretejer algo, pero los diezmos fueron así. Y ya voy a concluir, Pastor Paulín, ya voy a concluir. Vamos a... Toma esta Biblia, yo puedo tomar esto. Vamos a ponernos, mi hermano Anakin y yo de pie. Vamos a ponernos de pie de frente. Fíjense bien. Este es mi título del botín de guerra. O sea, aquí están los papeles del botín de guerra. Él es la figura superior a mí. Lo primero que yo hago es reconocer su superioridad. Entonces yo en mi mente estoy haciendo muchas cuentas, pero muchas. Yo estoy pensando en mi casa, en el hambre que tienen, en el cansancio que tenemos, en la distancia que hay que recorrer. Son millas y millas hasta llegar a nuestras tiendas. Estoy pensando en recompensas para los que me ayudaron. O sea, traemos un mundo en la cabeza, literalmente. Traemos un mundo en nuestro sistema de pensamiento. Entonces, Él viene y se presenta delante de mí y me bendice. Me bendice. Y yo respondo. ¿Qué estoy haciendo en ese acto? Respondo. ¿Qué estoy haciendo en ese acto? Respondo dándole de todo una parte décima de 100. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy diciéndole a Melquisedec, pertenezco a tu reino, así que de donde tú seas, yo soy. De donde tú vengas, yo provengo, y a donde tú vayas, yo iré. Y quiero tu paz, tu justicia, tu reino y tu bendición. De mis enemigos no quiero nada, quiero todo de ti. Por lo tanto, te ofrezco esto. ¿Por qué escogió el 10%? Y aquí viene la pregunta. ¿Inició los diezmos Melquisedec? No.
los inició Abraham. ¿Inició los diezmos Melquisedec? No. Melquisedec representa la bendición. Inició los diezmos Abraham. Si usted saca de su teología a Abraham, no hay teología. Si usted saca a la figura de Abraham de su esquema de fe, no hay fe. Si usted saca a Melquisedec de su esquema de fe, no hay bendición. La bendición siempre se trae y el recibo de recibido son los diezmos, libremente. Y después, en mi calidad de administrador, sigo repartiendo a los demás. Pero ya identifiqué que en el terreno que habito hay una categoría de seres humanos que son enemigos. Todo lo que sea enemigo de Abraham es enemigo de Melquisedec. Todo lo que es enemigo de Melquisedec es enemigo de Abraham. Estos, ambos se hicieron uno. Se hicieron uno. Amén. Dale un aplauso al Señor. Puedes bajar. Aleluya. Ya pueden retirarse. Esa pregunta la dejé hasta el final. ¿Quién inició los diezmos? Melquisedec, no. Melquisedec es el dador de la bendición. Entonces, ¿por qué fracasan los benditos hijos de Adán? Entonces tenemos que hacer el puente entre Adán y Noé con Abraham. No necesitas poner tu caso. Están los tres tipos. Punto. Tú vas a querer poner a Moisés. No, déjalo en paz a Moisés. Entre estos tres casos se resuelve toda situación de conflicto que tú tengas. Amén. ¿Quién inició el tomar primero para elevarlo en calidad de reino, justicia, paz y superioridad? El bendecido. Adán no hizo eso, Noé no hizo eso. Y el que no lo hace, pues está en la línea del mal ejemplo. Está en la línea del mal ejemplo. Y lo vuelven a bendecir, y lo vuelven a bendecir, y lo vuelven a bendecir, y nunca llega a lo que hizo Abraham. Nunca llega a lo que hizo Abraham. Allí está la situación grave. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal si mi hermano José Luis o mi hermano Juan Ramón o mi hermano Gustavo me dicen, yo quiero iniciar también un porcentaje? Ah, qué interesante suena. Bueno, pero el 10 ya está ocupado. El 10 ya está ocupado. El 10 es de Abraham. ¿Cuál quiere usted? Le quedan del 11 para arriba. Ay, está muy difícil. Es que el 10 ya está ocupado, ¿verdad? Abraham nos dejó con nuestras maestrías y doctorados, nos dejó calladitos, ¿eh? ¿Quiere dar? Y quiere ganarle a Abraham, dé el 11. Y ya metimos las manos al bolsillo, ¿verdad? Lo voy a pensar, obispo. Piénselo. Pero en lo que piensa, los enemigos ahí andan, ¿eh? Andan. Y ese es el estado actual del territorio. Vamos a orar al Señor. Señor, dedicamos a ti
nuestras vidas en esta asamblea para decirte, oímos bien la palabra del Señor. El oído abierto, el corazón abierto, el corazón receptivo por la palabra. Gracias, gracias, gracias. Porque hoy vimos cómo el alma del ser humano puede ser tan necia y caer y sucumbir y quedar atrapada en sus lujurias y deseos desenfrenados. Pero también el corazón puede responder de una forma de decirse, soy el menor frente al mayor, yo quiero que el mayor me bendiga. Y eso dice Hebreos capítulo 7, que Abraham, siendo el menor, fue bendecido por el mayor. Aleluya. Señor, que este caminar en estos próximos meses del año sea próspero el camino, andando en el temor del Señor y en la sabiduría del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias por esta casa. Amén y amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Vamos a entonar